La doctora Catalina González Pons es la directora del Instituto Nacional del Cáncer, doctora Rosa Emilia Tavares, así es, y está aquí con nosotros. Vamos a ver si formalmente ya esta pues institución, como yo le llamo, este hotel 5 estrellas para tratar los pacientes de cáncer y otras pues enfermedades, me imagino, conexas ahí, ya pues está hábil para recibir a los pacientes, a todos los pacientes, sobre todo a los de menos ingresos de la población, y quien más que su directora, pues para hablarnos de eso. Saludos, doctora, muchísimas gracias, bienvenida al espacio. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, ¿en qué está el hospital? Usted estuvo, la nombraron, fue la primera, un interregno en que no estuvo, de unos 2 años más o menos, y volvió. ¿En qué está el hospital en estos momentos? Bueno, pues el hospital está ahora listo para dar servicios. Estamos ya desde el punto de vista de la planta física con muy pocas cosas por terminar. Hay algunos detalles, por supuesto, que con los que está trabajando la Oficina Supervisora de Obras del Estado y nosotros mismos, y desde el punto de vista de los recursos humanos estamos completos para dar el servicio en horario matutino y vespertino, porque una de los modelos de atención del Instituto Nacional del Cáncer, del INCART, es hacer esa migración obligatoria de la vida de los hospitales nacionales, que usualmente, históricamente, trabajan en las mañanas y en las tardes están prácticamente desocupados, lo cual es una ineficiencia del uso de la planta. Y nosotros estamos ya con los recursos humanos distribuidos y listos para trabajar en ambas tandas. Tenemos todavía unos servicios que no están funcionando, como es la medicina nuclear, pendiente de algunos detalles que va a empezar a trabajar en 2 o 3 semanas. Hay en el centro de imágenes todavía no tenemos la resonancia magnética porque el equipo perdió el gas fundamental para trabajar, que es el helio, y obviamente es costoso rehabilitarla, nos cuesta unos entre 130 a 150 mil dólares ponerla en uso, pero después todos los demás equipos de imágenes, incluyendo 2 tomógrafos y mamógrafos, sonógrafos, rayo X convencional, están en uso. Es decir, que nosotros en términos de diagnóstico, en términos de tratamientos a los pacientes, estamos ya funcionando. Y algo que no debo dejar de resaltar es que en lo que es la radioterapia, que es un tratamiento que se basa en la tecnología, tenemos 3 unidades de acelerador lineal ya habilitadas, comisionadas y trabajando con un equipo de especialistas dominicanos y extranjeros que están trabajando, y ya tenemos las licencias de operación que nos da la Comisión Nacional de Energía, tenemos todo en orden. Esa radioterapia es un tratamiento como si fuera la quimio, pero en otra dimensión, ¿verdad? La radioterapia es uno de los tratamientos pilares de la oncología y se basa en el uso de radiaciones ionizantes para destruir los tumores. Generalmente se da con equipos muy sofisticados, muy grandes, donde se coloca el paciente, y esa es la radioterapia externa. Desde un equipo que emite la radiación, llega de una manera muy estrictamente planificada a dar una dosis al tumor, al sitio donde se haya decidido tratar. Entonces, también existe la radioterapia interna o braquiterapia, en Europa conocida más como curiterapia,
que es utilizando una radioterapia interna que se coloca dentro del tumor o del órgano que se quiere irradiar. Esas son las dos más importantes. Hay otros, pero que no, esas dos pueden resumir realmente los dos tipos principales de radioterapia. Y en la radioterapia, pues ya conocemos lo de la quimio, los efectos secundarios. Los efectos secundarios de la radioterapia, ¿cómo serían? Bueno, los efectos secundarios de la radioterapia son locales, porque es un tratamiento local. Donde se aplica, puede producir un efecto a los tejidos vecinos, pero eso cada vez más es menos. Cada vez más con los tratamientos planificados de una forma computarizada, se ha logrado limitar el campo donde va a llegar esa radiación, y la dosis que se da a los tejidos es la que ese tejido permite. Entonces se ha logrado aumentar la cantidad de radiación que se da al tumor para ser más efectiva. Y más focalizado. Y más focalizado, menos al tejido circundante, al tejido vecino, por lo cual los efectos secundarios se han ido minimizando. Obviamente, en un tumor que está en la pelvis puede caer algo alrededor a los tejidos que corresponden a los intestinos, puede dar diarrea, puede dar un poco de inflamación en los órganos vecinos, pero generalmente la radioterapia tiene muy pocos efectos secundarios. ¿Cómo no? Doctora, volvamos entonces al hospital. ¿Para qué está preparado? ¿Qué puede recibir en consultas? ¿Quiénes que pueden ir? Porque lamentablemente el centro que tenemos, el más popular de todos ellos, está sobre demandado, ese es el término. Y entonces ya como existe esta infraestructura, ¿qué ustedes, las puertas abiertas para quiénes, para cuántos, en fin? Bueno, el hospital está abierto para recibir a todos los pacientes dominicanos con diagnóstico de cáncer o una presunción de que tiene esa enfermedad, y está abierto para todos los dominicanos. Está abierto para todos los niveles y clases sociales, pero como decías, principalmente tratándose de un hospital del Sistema Nacional de Salud Pública, tratándose de un hospital de la red pública de salud, está abierto para recibir a todos los pacientes provenientes de esa red que necesiten de nuestros servicios. Nosotros recibimos pacientes asegurados por las principales y por la gran mayoría de las aseguradoras privadas o contributivas, y recibimos los pacientes de SENASA, y hay un 40% de la población que no tiene cobertura de seguro, que estamos abiertos esperándolos para darles nuestros servicios con la mayor, primero, satisfacción, y segundo, nivel de excelencia. ¿Cómo no? ¿Cuántos diríamos capacidad para cuántas personas al día, las semanas, al mes, etcétera? O sea, si pueden decir una cifra. De una manera global, diríamos que el hospital está en capacidad de dar servicio a más de 1.500 pacientes por día. Más de 1.500 pacientes. El hospital, algo que muchas personas no conocen es que la oncología es cada vez más ambulatoria. En la oncología apenas el 20% de los casos requieren de internamiento, y se trabaja para desarrollar lo que es el hospital de día. El hospital de día no solamente incluye las consultas regulares o las consultas de primera vez, la consulta de atención inmediata como tenemos nosotros para recibir todo paciente que llega, se ve el mismo día, no tenemos lista de esperas, y no ahora porque tenemos todavía pocos pacientes, no vamos a tener listas de espera. Las listas de espera en oncología no son posibles. ¿Por qué? Porque la enfermedad crece, se disemina, aumenta. Nosotros vamos a recibir los pacientes el mismo día que llega en una consulta que precisamente se llama de atención inmediata.
En ese momento, en esa consulta donde hay un cirujano oncólogo, hay un ginecólogo oncólogo y hay oncólogos y médicos familiares, se reciben esos pacientes y se le hace su trabajo inicial, se le hace su afiliación al centro, se hace la historia clínica, se ve todo lo que trae ese paciente y ese paciente entonces se le indica lo que le haga falta y es referido al especialista. Si es al especialista definitivo que lo va a manejar. Que también está ahí en el hospital. Exactamente. Si ese paciente tiene todo completo, viene con sus estudios hechos, pasa el mismo día a los especialistas que necesite. Nosotros estamos preparados para atender a un paciente hasta con 4 consultas diferentes diarias. Y los seguros la cubren, siempre y cuando sean especialidades diferentes. Wow. Entonces, ese paciente ya tiene un periplo dentro de la institución que puede ser el mismo día o la misma semana si necesite. Inmediatamente ese paciente pasa a una modalidad también de gestión de salud, de gestión oncológica, que es la unidad funcional. La unidad funcional no es más que un equipo de profesionales, no solamente los médicos de la oncología, es decir, radiooncólogos, cirujanos y oncólogos clínicos, sino también un nutricionista, un psicooncólogo, una trabajadora social, el patólogo, el especialista del área que se necesite, que puede ser gastroenterólogo, neumólogo, etcétera. Ese equipo multidisciplinario va a ver cada paciente nuevo y va a trazar lo que se llama la estrategia terapéutica. Es diferente a lo que se usa en otros sitios de comité de tumores. El comité de tumores discute, resuelve y el paciente se va. No, de una unidad funcional el paciente sale con su enfermera y con su trabajador social que le va a guiar en todo lo que necesita ese paciente para que realice todas las pruebas que le faltan o inicie sus tratamientos. No deberá volver a la unidad funcional a menos que haya algún cambio o algún fracaso en el tratamiento, alguna falla que implique que necesita una discusión de nuevo. Pero ya ahí está trazado toda la estrategia terapéutica del paciente. Y eso es una modalidad que hemos copiado, que hemos hecho lo que se llama un benchmarking con el Instituto Catalán de Oncología, quien va a nosotros a acompañarnos en el desarrollo de las diferentes unidades funcionales. Hemos iniciado con 3 unidades funcionales para después ir desarrollando las demás. El Instituto Catalán de Oncología se tomó 10 años para tener las primeras 6, pero ellos comenzaron con esa modalidad. Ya nosotros, con la experiencia de ellos, podemos realmente atravesar ese camino mucho más rápido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces estamos hablando de unos 1.500 personas por día que podemos recibir y atender en las diferentes tandas. Exacto, mañanas y tardes, y la persona puede inclusive pues si va un primer día, no de que puede hasta ver un médico ese primer día. El mismo día debe ver un médico. Okay. No debe ser enviado a una consulta por una persona administrativa que no sabe cuál es la urgencia de ese paciente. Porque ese paciente puede llegar de fuera y puede llegar con dolor, puede llegar con náuseas, puede llegar con algo que podamos nosotros resolver ese día. Y además de eso, indicarle las pruebas que van a hacer que sea mucho más rápida su atención. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces vamos a hablar en el lenguaje popular, como este programa lo está viendo todo el mundo, se habla de los internamientos, ustedes hablan de la hospitalización. Sí. ¿Cuál es la capacidad ahora mismo que ustedes tienen para cuando se requiera hospitalización de pacientes? Nosotros tenemos unas 96 habitaciones. 96 habitaciones. Pero esas habitaciones van a crecer en número porque tenemos una serie de suites que vamos a convertir en semiprivados. Sí. Tenemos habitaciones que se construyeron para otros fines, que las vamos a habilitar. En este momento tenemos solamente habilitada una de nuestras alas de hospitalización, son unas 35 camas y 35 habitaciones privadas, pero es muy importante
que se sepa que el paciente que necesite, porque sus recursos económicos no le alcanzan, hospitalizarse en un semiprivado, tenemos la disposición de ingresarlos en la habitación privada, pero cobrarle como semiprivado. Wow. Eso es una disposición, una política que hemos establecido, incluso para ARS como SENASA, para el subsidiado, nosotros le hemos ofrecido habitaciones como semiprivados, aunque se coloquen en privado. Y otra de manera que nuestro gran amigo, mi buen amigo Chanel, tiene entonces ahí una excelente oferta, ¿verdad? Sí, los pacientes se sienten muy bien. Los pacientes se han sentido como no se quieren ir. Digo, realmente. En el caso de Chanel, que es el director de SENASA, ¿verdad? Le digo que en el caso mío te le estoy diciendo, entonces tiene una gran oferta ahí para las otras ARS, o sea. Para todo el sistema subsidiado principalmente, que es de SENASA. Nosotros son los pacientes que estamos esperando. Los pacientes del contributivo van a venir ya referidos por sus médicos. ¿Cómo no? Volvemos a los pacientes pobres, aquellos, doctora, que no tienen el seguro, que no tienen nada y que el cáncer es una enfermedad catastrófica, no solo por la parte de la salud, los efectos devastadores emocionales al paciente y a la familia y los efectos económicos. Entonces, esa gente que son no tienen ni siquiera un seguro. ¿Cómo? Recordar que estamos hablando de un hospital estatal, de un hospital de la red pública, donde nuestra misión está centrada en dar servicio a esa población carenciada. Nosotros estamos preparados para recibirles, estamos haciendo un trabajo mancomunado con el SIUBEN. El SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, está con nosotros con una interfase electrónica, y nosotros lo que hacemos es que nuestros pacientes que no tienen dinero exoneramos. ¿Cuál es el paso inicial? Nosotros tenemos acceso, saber que está en el SIUBEN. Si es un paciente pobre, de los 4 niveles que tiene el SIUBEN, nosotros no le forzamos a pagar. Ese paciente recibe sus atenciones sin costo alguno. Si ese paciente no está afiliado a SENASA, con ese registro del SIUBEN es enviado para que SENASA lo afilie. Y si no está en el SIUBEN y nosotros detectamos que es una persona pobre, entonces el SIUBEN trata de ubicarlo, de localizarlo. Estamos haciendo ese trabajo con un éxito bastante alto. Hemos ubicado pacientes y ahora el mismo SIUBEN está en el proceso de esos pacientes, porque apenas tenemos 4 meses con este proceso. El mismo SIUBEN los va a referir entonces a SENASA para su afiliación en el sistema subsidiado. ¿Cómo no? De manera pues que el que vaya con enfermedad, lo primero que se le pregunta no es ni dinero ni nada, o sea, se le va a atender y bueno, si tiene seguro muy bien, si puede pagar muy bien, pero si no tiene, y entonces se le puede canalizar vía el SIUBEN y vía todo eso, también se le va a atender. Y como quiera, nadie se va del INCART sin recibir su servicio y su tratamiento. Nosotros hemos acatado esa política porque pensamos que es el incumplimiento de los derechos que tienen los dominicanos a una salud de calidad. Y en el INCART, aunque nosotros tenemos vocación de sostenibilidad, la sostenibilidad no la vamos a percibir de los pacientes pobres. ¿Cómo no? Bien, vamos a solicitar la anuencia de la doctora Catalina González Pons. Ella es la directora del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Tavares. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Esta parte fue conversando con la directora del Instituto del Cáncer. Vamos a conversar con la oncóloga sobre estadísticas y sobre los tipos de cáncer y todo eso, y con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.